Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver a fondo el tema de la lectura y la escritura de los decimales. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, pero vamos a verlo a fondo, ya que hay dos formas de escribir lo que son los números decimales. Yo ya les mostré una y hoy vamos a ver cuál es la otra forma de escribir los números decimales. Entonces, comencemos. Bien, teniendo este número que tenemos por aquí, ahora vamos a escribirlo en letras. Recordemos que antes de empezar a escribir en letras un número decimal, tenemos que saber que los números decimales se dividen en dos partes, que ya lo hemos visto. La parte entera es lo que está antes del punto y la parte decimal es lo que está después del punto. Apréndanse también el nombre de las posiciones que ocupa cada número. Este 7 está en las unidades, ¿sí? El 8 está una cifra después del punto, entonces está en las décimas, y el 5 está en las centésimas. Ya yo les dejé una tablita también para que ustedes puedan aprenderse el nombre de cada una de las posiciones que llevan los decimales. Ya que si no nos sabemos el nombre de las posiciones, no vamos a poder escribir en letras los decimales. Ahora sí, primero, cuando nosotros estemos escribiendo un número decimal, lo tenemos que escribir primero la parte entera, ¿sí? La parte entera como que estuviéramos separando. Este número va a ser aparte y este número va a ser aparte. Entonces, la parte entera es lo que está antes del punto. ¿Qué número tenemos antes del punto nosotros aquí? Tenemos el número 7. Entonces vamos a escribir 7, ¿sí? Luego, antes de empezar a escribir la parte decimal, nosotros tenemos que indicar que estos 7 son enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en la parte entera. Entonces estos 7 son enteros. Escriben el número y luego agregan la palabra enteros antes de empezar a escribir el número que se encuentra en la parte decimal. Entonces aquí tenemos 7 enteros. Ahora colocamos coma. ¿Sí? Y vamos a escribir ahora el número que tengamos en la parte decimal. Ya hacemos de cuenta que la parte entera no existe porque ya la escribimos. Entonces ahora solo vemos el número que esté en la parte decimal. ¿Qué número tenemos en la parte decimal? Un 8 y un 5, que forman el número 85. ¿Sí? El número que se forma en la parte decimal se lee como que fuera un número normal, ¿verdad? Entonces tenemos un 8 y un 5, lo leemos como 85. ¿Sí? Entonces aquí sería 85, ya que el 85 es el número que se encuentra en la parte decimal. 85. Por último, tenemos que escribir, ya que hayamos escrito el número que estaba en la parte decimal, tenemos que escribir cuál es la última posición o cuál es la posición donde termina ese número decimal. El número decimal ya escribimos que es un 85, pero tenemos que escribir en qué posición termina ese número 85. ¿En qué posición está terminando? Si aquí están las décimas, después de las décimas vienen las centésimas. Este número está terminando ¿en dónde? En las centésimas. Entonces este va a ser un 7 enteros 85 centésimas, porque está terminando en las centésimas. Por favor, apréndanse bien el valor de las posiciones. El día que yo les puse un ejercicio de escribir en letras los decimales, vi que no estaban siguiendo las instrucciones de escribir bien el valor donde está terminando el número, ¿sí? Por eso lo estoy volviendo a explicar. Cuando yo escribo decimales, escribo el número normal y después agrego el nombre de la posición donde está terminando ese número. Este 85 está terminando ¿en qué posición? Décima, centésima. No hay más. Ahí en las centésimas terminó. Por lo tanto, este es un 85 centésimas. ¿Sí? Apréndanse bien los nombres. Vamos con otro ejemplo. Pero antes de pasar a otro ejemplo, les voy a escribir la otra forma en que se pueden escribir los números decimales. Aunque la forma más correcta es esta que yo les he dado, en el libro van a encontrar otra forma de escribir los decimales. Entonces se las voy a explicar solo para que puedan resolverlo del libro. Pero la forma correcta en la que se tienen que escribir en letras los decimales es esta que yo les he estado dando, ¿sí? Lo único que cambia es que en el libro, en lugar de colocarles 7 enteros, les van a colocar 7 punto, ¿sí? O sea que en lugar de usar la palabra enteros,
en el libro utilizan la palabra punto, ¿sí? Es la única diferencia. De ahí todo lo demás se va a escribir igual. Entonces, solo para que puedan resolver lo del libro. Si ustedes en el libro lo encuentran como 7.85 centésimas, es lo mismo, solo que en lugar de usar la palabra enteros, en el libro están utilizando la palabra punto. Solo les menciono eso para que ustedes puedan resolver lo que está ahí en su libro. Pero como les digo, solo están sustituyendo la palabra enteros por la palabra punto, pero la forma correcta de escribirlo es así como yo les estoy diciendo, con la palabra enteros, ¿sí? Vamos ahora con otro ejemplo. Tenemos el número 12.743, ¿sí? Entonces lo tenemos que escribir en letras, primero que nada. Vamos entonces a escribir primero los enteros y después los decimales. ¿Qué número está en los enteros aquí? Recuérdense que el punto es como una pared que separa los enteros de los decimales. ¿Qué número está en los enteros aquí entonces? Tenemos el 12. 12 es el número entero que está aquí, ¿sí? Y como está en la parte entera, vamos a escribir la palabra 12 enteros. 12 enteros. Colocamos una coma, que quiere decir que ya escribimos la parte entera. Y ahora vamos a escribir el número que está en la parte decimal. ¿Qué número formamos aquí en la parte decimal? Con un 7, un 4 y un 3. Tengo un 743. Entonces escribimos 743. ¿Sí? 12 enteros, 743. Ahora solo me hace falta colocar en qué posición está terminando el número decimal. Aquí miren, es un decimal de 3 cifras. Entonces está terminando en ¿dónde? Recuerden, la primera siempre son décimas, la segunda son centésimas y en la tercera después de las centésimas que viene, las milésimas. Entonces este número está terminando en las milésimas. ¿Por qué? Porque está en la tercera posición donde está terminando. Si ustedes no recuerdan en qué posición terminan los números, solo vayan a su tabla que copiamos el día viernes y así miran cómo se llama cada una de las posiciones. Recuerden, la primera son décimas, centésimas, milésimas. Este número termina en las milésimas porque ya no tiene nada más. Entonces, 743, ¿qué serían? Milésimas, porque ahí termina. Milésimas. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejemplo. Imaginemos ahora que tenemos el número 25.0312. Bueno, ahora tenemos este número de aquí. Como siempre, comenzamos escribiendo la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de este número? Es 25. Entonces vamos a colocar 25 enteros. Recuerden que estamos en la parte entera. Entonces son 25 enteros, coma. Ahora vamos a escribir la parte decimal. Aquí en la parte decimal tenemos un 0 al principio, pero no vayan a escribir 0,312, no. Si tenemos un 0 al principio, solo ignoremos ese 0 y escribamos el número que tenemos nosotros, que estamos formando. Aquí estamos formando un 312. Ignoremos ese 0 que está ahí, no nos va a cambiar en nada el resultado. Lo que importa es que escribamos bien en qué posición está terminando el decimal. Entonces este número sería 312, no tomamos en cuenta ese 0. 312. ¿Sí? Y este número decimal es 312, pero 312 ¿qué? ¿Dónde está terminando el número? Contemos. La primera se llama décima, la segunda centésima, la tercera milésima y la cuarta posición se llama 10 milésima. Quiere decir que este número está terminando en las 10 milésimas. Por lo tanto es 312 10 milésimas. 10 milésimas. ¿Sí? ¿Ven lo importante que es que nos sepamos el nombre de las posiciones decimales? Ya que
El nombre de la posición decimal es lo que se coloca al final de la escritura del número decimal. Nosotros tenemos que indicar en qué posición terminó ese número. Aquí terminó en las 10 milésimas. En el de arriba terminaba en las milésimas, porque era la tercera posición. Y en el de hasta arriba terminaba en la segunda posición, entonces eran las centésimas. Entonces tratemos de escribir bien. Si no sabemos el nombre de las posiciones, no solo escribamos por terminar el ejercicio o por solo porque así ya ven que hice mi tarea. No. Si ustedes no se saben la posición, antes de hacer su ejercicio, vayan a ver el video anterior, ven el nombre de las posiciones y se lo van aprendiendo para poder escribir correctamente los números en letras, ¿sí? Y recuerden que en el libro van a encontrar ustedes, en lugar de la palabra enteros, van a encontrar la palabra puntos o punto. Es lo mismo, pero yo les recomiendo que lo escriban así como se los estoy enseñando yo, porque es la manera más correcta de escribir los decimales en letras. Espero les haya servido este recordatorio de cómo escribir los decimales en letras.